Ok, tengan todos buenas tardes. Vamos entonces a proseguir con la parte número 3 de este libro, Dolor de Patria, de José Rutilio Quesada. Eh, Espero que vayan siguiendo la lectura. Estamos en la página 74. Eh, y vamos a comenzar entonces en estos momentos. Ok, espero que disfruten la lectura. Llegó por fin la tarde de la partida. Adelante habían ido algunos mozos con las vacas y los cerdos. Una carreta sirvió para trasladar en unas jaulas hechas con bejucos de chupamiel a las gallinas y a los patos. Algunos utensilios de la cocina, un cofrecito conteniendo ropa y unas camas, formaban el cuerpo de la primera carreta. En la segunda irían los muchachos más pequeños. Los otros tendrían que caminar. Doña María había empacado primorosamente sus queridos libros en una caja de cartón. Bien acomodados iban aquellos volúmenes que les habían acompañado por muchos años y que sirvieran tanto para educar en buena parte a sus hijos. Llevaba también la caja donde iban cuidadosamente envueltos, en papeles acolchonados con serrín o viruta, todas las figurillas de nacimiento. En una caja especial la pequeña imagen del Niño Dios, la de San José y la Virgen. Partieron al fin. Al tomar el camino hacia la calle Real, doña María dio la última mirada a aquel lugar, a la casona con sus tanques, a los grandes árboles de amate, bajo cuya sombra habían soñado y había sufrido. Ahí quedaba la morada con sus corredores brillantes, los patios llenos de hojas caídas, los árboles decorosos con sus troncos blanqueados por los líquenes y musgos resecos, los chiqueros de los cerdos, la cocina. Una parte de su alma se quedaba en el lugar, porque nunca el caminante se mueve por completo. Siempre deja algo de sí mismo, trozos de su vida en los lugares donde han estado. Siente satisfacción de retirarse ante las esperanzas nuevas. Pero algo le duele en el preciso momento de dejarlo todo. Las carretas con sus bueyes cansinos van bajando por la calle. Anochece y hay que encender los candiles de gas para iluminar el sendero sobre el que ondulan las siluetas pacientes de los bueyes. Guiando una carreta Bachomo, la otra Pablo Camión. Don Luis cabalga llevando a Consuelito con él. Su esposa va en la carreta de atrás con los muchachos más pequeños, Marcos y José, mientras los otros caminan ayudando a arrear algunos cerdos. Nicho va a cargo de una pareja de cerdos polanchos, grandes y blancos. Después de unas 2 horas de camino bajo una luna que era más sombra que luna, de pasar bajo las carpas inmensas de los conacastes, por los recodos empedrados de la calle, al fin se divisa el parpadeo de las luces del pueblo. Una media hora más y están llegando a las orillas de Quesaltepec. En el barrio de Guayabal no hay todavía luz eléctrica. La luz de los candiles lo lleva hasta la casona. Don Luis se baja del caballo con la niña ya dormida. La puerta está guardada por el Chelemere y por don Jesús Escalante, que está listo para darles la bienvenida. Por aquí hay una cama para que se acueste la niña, don Luis dice sin saludarlo. Ajá, chus, contesta él muy afable, al fin se nos hizo. Lista su casa para su familia y usted. Mañana se la voy a enseñar bien cómo quedó. Todavía falta que repellar una pared en la cocina. Así que, ¿usted ya dejó los corozos del todo? Bueno, ciertamente del todo no, porque tengo que ayudarle a mi papá en la temporada de la cosecha, pero solo este año. Después tengo que dedicarme a lo mío. Mi hermano
Napoleón tendrá que meterle el hombro en adelante. Ya sabe, para cualquier cosa estoy a la orden. Ya lo sabía, chus, gracias. Por ahí le voy a ir diciendo. En la oscuridad de la calle apenas distinguen las sombras de las carretas que pasan fletando caña o llevando café, porque la temporada ha comenzado en los bajíos. Suena el pito característico de los caracoles que los mozos soplan haciéndolos vibrar tristemente por la calle. Son los carreteros de Atapasco. Chuzo Escalante ya se ha ido. Don Luis Quinteros da una mirada a ambos lados de la calle, cierra después la puerta y se retira a descansar. Todos duermen profundamente, agotados por la caminata, y el hombre saborea el silencio de la noche, satisfecho de haber dado el paso decisivo al moverse a Quesaltepeque. Por el empedrado ruedan las llantas metálicas y las roldanas de las carretas y su golpe hiere los tímpanos. Lejano el reloj de la iglesia, con pereza da las 11. Flores y frutos en sazón. Tercera parte. Fonógrafo, fonógrafo. Un hombre llevaba el aparato. Un hombre llevaba el aparato. El otro la bolsa de discos y la campánula de la bocina. Se paraban en las esquinas encendiendo a veces sus linternas. Nicho los había seguido en la oscurana hasta la calle que conducía hacia las líneas del ferrocarril. Estaban ya en la casa de don Adolfo, donde pusieron el trípode con el aparato para darle cuerda y enganchar la campánula. Sonó la música melodiosa de un tango. Nicho miraba fascinado el girar del disco, reflejando las luces del candil y el titilar de las estrellas. Sus latentes fantasías volaron con el vaho de la música, sacudiendo las fibras románticas de su ser, haciendo vibrar todos sus sentidos con sensaciones jamás experimentadas. En la casa de don Toño Duarte, el fonógrafo derramó las notas de una marimba de enseñadoras teclas sobre las olas y bajo el almendro. Fueron llenando el ambiente de palpitaciones románticas. Nicho estaba encantado con la vida pueblerina. Había hecho bastantes amigos entre los muchachos del barrio y comenzaban a interesarle las hipotas. Por momentos se detenía a pensar en qué iba a hacer de su vida. Quizá aprender algún oficio, carpintero, si se metía de aprendiz con don Toño Zuleta o don Beto Amaya, acaso alfarero con los Portal o herrero con don Pedro Castillo. Pero ir a la escuela jamás. La paciencia de doña María había quedado vencida por su incapacidad de aprender a leer. Bien le había dicho su tata Maclovio que la gente del monte solo para trabajar con Acuma puede servir. Meses después llegó el circo Padilla al pueblo, se instaló cerca del parque. Daba gusto ver al payaso Chocolate, que desde ese tiempo comenzaba a ser un representante del folclore y tradición circense salvadoreños. Eladio Velázquez hacía la delicia de niños y de viejos. El paseo del circo por el pueblo era todo un acontecimiento. Muchachas hermosas a caballo, payasos saltarines, animales, música. Cuántas cosas distintas ofrecía el nuevo ambiente. Las bañadas en las pozas de los ríos cercanos, los viajes a la toma, esa gran fuente azul con la naturaleza, con que la naturaleza regalara a Quesaltepeque, las moliendas, el romance de la corta y molida de caña en los trapiches, las cortes de café, las fiestas del pueblo. Todo constituía un modo amplio con muchas ilusiones y esperanzas. En una cofradía de barrio en donde los gallardetes de todos colores adornaban las calles y las casas, Nicho conoció el amor primera vez. Había llegado estrenando ropa y unos muchachos se entretenían con las niñas que vendían los
refrescos, la horchata, el marquesote, las bolsas de dulces y las conservas. Tímido pidió un vaso de ensalada. Servíselo vos, Dorita, dijo una de las muchachas. La interpelada se levantó, tomó con gracia el cucharón y el vaso y le sirvió el refresco a Nicho. Él se le quedó viendo con malicia. Sin embargo, ella, aun cuando era de familia modesta, estaba bastante bien trajeada, y Nicho reconoció en su interior que no podía aspirar a mucho todavía. Contempló sus pies descalzos y comprendió que ahí estaba la primera barrera que se le cerraba a cualquier pretensión amorosa. Se entretuvo bastante sacudiendo los trozos de hielo del vaso para contemplar a la muchacha, para verla largo rato, echando a volar sus fantasías románticas. Durante todo el desarrollo de la fiesta del pueblo, él la buscaba entre la multitud y algunas veces sus ojos se habían encontrado con los de ella. Supo así del tormento de un amor adolescente, sin muchas esperanzas, que ya le corroía el alma. Una tarde hubo unas carreras de cintas. Nicho estaba a un lado de la calle y alcanzó a ver a la Dorita en la otra acera. Los caballos pasaban raudos, espoleados por sus jinetes que trataban de enganchar el aro pendiente de un listón para poder recibir, entre aplausos y dianas, la banda que ceñiría en su hombro algunas de las reinas que estaban en el entablado, lleno de palmas y gallardetes. Aprovechando que estaba despejada la calle, Nicho la cruzó hacia la otra acera, entremezclando con la gente. Buscó con ansiedad atrapar en sus pupilas la mirada de la muchacha. Para su sorpresa, ella le sonrió coqueta. Se sintió fulminado por una extraña corriente. Se aceleró su pulso y una oleada de calor subió hacia su rostro. Era ya casi un hombre bien formado, de facciones finas y simpáticas. Más aún cuando se acicalaba el cabello y se arreglaba un pequeño bigote. Trataba de vestirse decorosamente, pero todavía no había cubierto sus pies. Faltaban los zapatos que le dan al hombre ese aire de dignidad que parece abrirle los caminos que la sociedad cierra a quienes no los llevan o solo calzan caites. Su modo de hablar, como su apariencia y presencia, habían evolucionado mucho. Hablaba como cualquier muchacho del pueblo. Lejos se habían quedado aquellos dichos a la modulación del lenguaje cantado con que llegara a los corosos. Hasta se había olvidado casi de su tierra de origen. Se acercó a la muchacha diciéndole: ¿Qué tal, Dorita? ¿Anda paseando? La cipota, mordiendo un pañuelo para esconder su timidez, le contestó: Sí, viendo las carreras. ¿Usted no corre? Solo que come 2 canillas. Se rieron nerviosos, casi no hallaban de qué hablar, en una situación embarazosa, propia de los muchachos que apenas sienten una atracción mutua, pero que no encuentran manera de conversar. No pudo estar más que un momento con ella, ya que una señora que estaba a unos pasos de donde se encontraban la llamó. Vámonos ya, Dora, tu mamá debe estar esperándote. Ya voy, niña mate. Volviéndose a él con una sabrosa sonrisa, despidió con los ojos, dejándole clavado el dardo dulce pero doloroso de la ilusión. Sus sentimientos, por supuesto, eran vagos y confusos. Había oído decir a sus amigos que era tiempo de tener cipota, que el hombre tiene que buscar a las mujeres. El despertar de su sexualidad había sido un tanto tardía, pero la atracción por el sexo opuesto iba siendo en él cada vez más fuerte. Por fin, Nicho estrenó sus zapatos café, chatos mandados a hacer donde don Cástulo. Se pasaba el día dándole lustre. Antes de salir los sacudía con mucho cuidado con un pañuelo que guardaba en un rincón. Era un celoso guardián de aquellas prendas que tanto significaba para su evolucionado ego. Eran su orgullo y con ello ciertamente se miraba más varonil, más capaz y seguro de sí mismo.
No había duda que los años habían hecho cambiar a Nicho completamente. Su presencia, su voz y ademanes eran sencillos pero elegantes. Tenía un porte y aspecto que ya lo hacían atractivo para más de una muchacha del pueblo. El mundo parecía ser suyo, al menos el mundo pequeño de aquel pueblo. Todo se abría en oportunidades para el muchacho campesino que había llegado de las lejanas tierras de Chalatenango. En el patio de la casa estaba todavía la cruz de Giote adornada con cadenitas de papel crespón de colores. Aún quedan unos cuantos cocos resecos, unos mangos verdes y 3 gajos de coyolitos. Cruz hermosa de mayo que se llenaba de toda clase de frutas, mangos chapudos, racimos de apetitosos cocos, puñados de jocotes, gajos de uvas silvestres, nísperos, guayabas, almendras, naranjas y 1000 frutos más. La gente pasaba deteniéndose en la puerta para decir: «Les de Dios, ¿nos dan permiso de adornar la cruz?». «Adelante». Entraban mujeres y niños, sobre todo, haciendo una venia a la cruz de Giote. Algunas viejas se hincaban murmurando una oración, después tomaban moderadamente muestras de las frutas. «No se arrebaten, cipotes», diría alguna viejecita. «No se alagarten, agarren con respeto, dejen para otros adoradores». Casi todas las casas de los poblados y todas las casas del campo el Día de la Cruz era celebrado de ese modo, con una mezcla de rito cristiano y pagano, con el sello de la tradición indígena de compartir los frutos de la tierra. Todavía se ven en algunas casitas rurales las cruces de Giote, que quedan ahí para convertirse con el tiempo en árboles frondosos que como un milagro de resurrección brotaron del madero enterrado por la mano del campesino. La tierra mojada ya por unas 2 tormentas está lista para recibir la simiente. Por las lomas se ven las yuntas salando el arado, dejando estriado el paisaje. Los granos de maíz reciben la energía cósmica que brotara en vida y optimismo. Solo el nacimiento de un niño se compara al brotar de las matitas de milpa. Solo el primer grito del recién nacido tiene la vibración exacta del vendor semipálido de las primeras hojas de maíz que también gritan al romper la tierra. Aunque ese grito le oyen nada más los poetas y los niños. La finca El Porvenir se ha ido llenando de aradas también. Don Luis y sus hombres han limpiado los campos de malezas, escobiales, zacatales de jaraguá, matochos de campanilla, chichicaste, 5 negritos y flor amarilla. Las hierbas han ido a rellenar los barrancos. Sobre una pequeña meseta están ya las almacigueras de cafetos y arbolitos de sombra, listos para el trasplante. Una parte de las tierras se ha dedicado a la siembra del maíz, en donde después se sembrará también frijol, mientras las tierras más fértiles serán usadas para el cultivo permanente del café. Las almacigueras fueron hechas un año antes, en una época como esta. El trabajo de los almacigos ha sido paciente y delicado. Después de limpiar el terreno quitando hasta la última hierba, se ha removido cascajos y piedras, dejando el sitio solo con tierra desmenuzada y fértil, a la que se ha mezclado el barrido del establo del caballo, de los echaderos de los bueyes, más el raspado del suelo bajo el árbol donde duermen las gallinas. Un verdadero compost que dará textura y fertilidad a la tierra. Con pipas de agua acarreadas desde el pueblo se ha mantenido húmedo el suelo. La mejor semilla de café Borbón, las mejores pepas de Cujín, Madre Cacao y Paterno, las más escogidas semillitas de Chaquiro, Cedro y Caoba, fueron plantadas ahí.
Las ramadas sólidamente construidas con horcones de huachipilín y varas de bambú, cubiertas con la densidad adecuada de ramas de cocotero, solo las necesarias para dejar entrar una cantidad precisa de luz solar. Alberga cientos de arbolitos. El terreno donde se plantará el café ha sido ya delineado con estacas y cuerdas, dejando exactamente localizados los hoyos para el trasplante. Don Luis ha dirigido todas las fases preparatorias de la siembra. Colocada la estaca esquinera, atada la pita, enviaba a Lázaro con el bollo en línea recta. Nicho se había encargado de dispersar las estacas a lo largo y ancho de las 4 manzanas que habrán de sembrarse. Colocando un ojo a nivel de la estaca en cuclillas, tomando la visual, Don Luis grita: un tantito más para adentro, Lázaro, poquito más, ahí. Las estacas han ido quedando sembradas formando líneas rectas. Con aquel método rústico de agrimensura, Don Luis sabía plantar sus cafetales a la distancia adecuada entre árbol y árbol. Colocar en forma estratégica los árboles y matas de sombra temporal y permanente, de acuerdo al arco descrito por el sol y a los acordes del terreno. Las mujeres, en interminable ir y venir de hormigas, han ido abonando los hoyos con tierra de joyadas, en donde las hierbas, el estiércol de los animales y las basuras han formado un suelo muy fértil durante varias estaciones. Después, siempre con sus canatos en la cabeza, han traído los arbolitos primorosamente sacados en queso de las almacigueras. Por mozos expertos cuyos chuzos y azadones han sabido extraer las plantas sin maltratarlas. Al fin quedan en línea verde oscuro los plantíos de café, sus hojas relumbrando al sol. Faltan las matas y árboles de sombra, como sombra temporal para el primer año de crecimiento, matas y arbolitos de rápido desarrollo, variedades de plátano, guineos majonchos y de seda, arbustos de higuerillo, los árboles de sombra permanente, los que ayudan a formar un bosque a través de los años, son plantados también. Frutales como mangos, cujines, pepetos y paternos, zapotes y mamones. Son zapotes, caimitos, guanábanos y cincuyos se distribuyen para proteger los cafetos. También los árboles maderables crecerán con los años, con acastes, huachipilines, madrecacaos, chaquiros, ujustes, laureles, caobos, cedros, membres y aceitunos. Por las orillas los hermosos bálsamos y por la quebrada los elegantes voladores. Por las depresiones del terreno, ahí donde la erosión podría lavar aquellos fértiles suelos, se había hecho ya las barreras para contener las correntadas, fuertes muros de piedra, matorrales de bambú, matochos de zacate, de limón, hileras de isote y curarina. Los años verían crecer aquel cultivo hecho con tanto cuidado y conciencia que a lo largo de la columna vertebral de las montañas del Salvador ha sabido mantener los suelos volcánicos, preservar la vida, alimentar los mantos de agua. Estos cultivos fueron la salvación ecológica de todo un país que ha sido pelado por el hacha y el fuego, desde los pinares lindantes de Honduras hasta los manglares de la costa. Cafetales que todavía nos dan la esperanza de sobrevivir. En ellos se protegen aún muchas especies de plantas y animales. En las ramas de los frondosos conacastes y otros árboles de sombra viven especies de orquídeas y otras epífitas que ya están desapareciendo en otras zonas. En su densa capa de hojarasca, en sus ramajes y flores, subsisten aún miriadas de especies de insectos benéficos, abejas polinizadoras y productoras de miel, mariposas y escarabajos de bellos colores.
Ahí se protege el armadillo, el tepezcuintle, el tacuacín. Viven ahí las chiltotas, el guas, el torogós y el guardabarrancos. Toda esa riqueza que desconocemos y que debería ser fuente de bienestar material y de placer estético para los salvadoreños. Quedaba así plantada la primera etapa de cafetal del porvenir. De ahí saldrían antes de la primera cosecha, que habría de esperar 3 años, los mahonchas, plátanos, los mangos, aguacates y paternas. Luego, con los años, las maderas para los muebles, los pilares y cuartones para ampliar y reparar la casa, las limas y los timones para las carreteras, la interminable producción de leña. Después los granos, cuyo valor se iría acrecentando con el tiempo. El patrimonio de don Luis crecía con el trabajo y el tesón diarios, con el ahorro practicado con sacrificios y privaciones. El sueño se realizaría despacio y quizá pronto quedarían olvidados los años duros pasados en los corosos. La vida multiplicada con el sudor y el trabajo de aquellos hombres tesoneros tenía otra esperanza y perspectiva. Hombres pioneros, sencillos en el hablar y el vivir, que nos legaron la riqueza espiritual del valor del trabajo. Han pasado los años con los vaivenes de sus días alegres y tristes. El trabajo y la templanza han visto su premio con la prosperidad de la familia de don Luis. La finca El Porvenir ha crecido y se ha cubierto de cafetales que han ido produciendo creciente cosecha cada año, sembrados en tierra de bajío. No pueden alcanzar la producción de los cafetales de altura, pero han hecho posible la satisfacción de las necesidades básicas de la familia. Los hijos mayores están ya estudiando en la secundaria en la capital, ya que en la escuela del pueblo no existía en aquel entonces más allá de la primaria. Esto en primer lugar por la despreocupación del Estado, que siempre prefería gobernar a un pueblo ignorante, y por el otro, por la tradición sociocultural que prevalecía, y por lo cual el padre quería que sus hijos aprendieran su oficio, para que heredaran el taller, sembraran siempre la misma tierra o vendieran mercancías como él. Don Luis, a diferencia de la mayoría de sus amigos, siempre inculcó en sus hijos el anhelo de buscar los beneficios de la educación y soñaba con verlos coronar no solo el bachillerato, sino una carrera universitaria. Visionario, comprendía que aún algo tan estable como la tierra no podría ser siempre el soporte completo de sus hijos. Había visto los cafetales que fueron quemados por la erupción del volcán en 1917 y con el tiempo se arraigó en él la decisión de que los muchachos afianzaran su vida con una buena preparación profesional. Durante la supervisión de la cosecha del café, durante las vacaciones los mantenía ocupados en las tareas de la finca: supervisión de la cosecha del café, recibir el grano y pesarlo, entregarlo en la estación ferroviaria, llevar las cuentas. También les hacía participar en faenas más humildes, como la poda de los cafetos, siembra de los almácigos y otras tantas que no solo les alejaban de la vagancia, sino que les acercaban a la tierra y a las modestas gentes que la cultivaban. Les permitía, sin embargo, ir a darse sus bañadas a la toma, pasarse un día en alguna molienda con la muchacha de su edad, así como ir a los bailes de la fiesta del pueblo que coincidían con las vacaciones y la cosecha del café. Ahora los cafetales tienen un imponente aspecto. Los árboles productores de 7 u 8 años han crecido unos 3 metros y su ramaje abarca un área extensa, a veces confundiéndose los de un árbol con otro. Entre las hojas sobresalen los gajos tintos tan abundantes que las ramas se han arqueado amenazando romperse, por lo que se les han colocado ganchos de madre cacao para sostener el peso de la cosecha.
Sobre el suelo la capa de hojarasca y chiribiscos que lo enriquece y abona con la acumulación de humus en el sustrato. Hojas y palillos de cafeto, hojas grandes de los mulatos y papaturros, hojillas diminutas de los conocastes, frutos y semillas de los paternos, cujines, pepetos y mangos. Toda una mezcla increíble para formar el colchón de materia muerta que produce la vida. También Nicho ha cambiado. Ahora es ya todo un mancebo de 22 años, estatura mediana, musculoso y ágil, destacándose en su rostro de facciones finas los ojos negros, despidiendo rayos de optimismo. Viste su atuendo de caporal, pantalón de drill, botas de trabajo, camisa, manga larga, cuadros, sombrero de palma con barbiquejo, el machete al cinto y la araña en la mano. Los años le han hecho conocedor de los detalles de la siembra, abonado, poda y cosecha del café, así como la poda de los árboles de sombra. Con Chomo aprendió a caporalear, a tratar a la gente y hacerla trabajar con gusto. El buen amigo Chomo, que un día se ahogó en la poza del barrillo en el río sucio. Entre los detalles del trabajo de caporal le había enseñado el arte de miquear a las muchachas, un elaborado rito para cortejarlas en cada ocasión que permitiera el ajetreo en el cafetal. Nicho había ido haciéndose un experto y ya tenía varias conquistas en su haber. Su sexualidad se había despertado de pronto y sus experiencias en el campo del amor habían sido variadas. Conocía ya de las conquistas fáciles con muchachas campesinas sencillas, había saboreado los desprecios de las bengalas orgullosas del pueblo, la traición de alguna coqueta o la resistencia firme de alguna hija de dominio que no fue más allá de darle un beso. De todas estas vivencias, Nicho se había formado su concepto especial de la mujer, el lugar de la hembra dentro del marco del machismo que ha predominado en nuestra cultura. La mujer como objeto de posesión y placer sexual. Cruel. Si no cede a nuestras pretensiones, voluble y fácil. Si lo hace, fría. Si se defiende, fría si se defiende. Erótica y corrompida si se entrega. Como lo escribió Sor Juana Nietzsche, con su disposición a la bondad y a la dulzura, a menudo tenía conflictos interiores al analizar sus relaciones con las muchachas que había conocido y conquistado. Pero tales introspecciones no alcanzaban. ¿Cómo podían alcanzar un nivel ético? Seguía pensando como todos los hombres pensamos, que la juventud debe aprovecharse para cortar del árbol del placer todos los frutos posibles. De entre la gente que estaba cortando en el porvenir, Nicho se interesó pronto por Tilit, una muchacha que había llegado con su abuela viejita, regañona y tosigosa. Vivían en las afueras de Quesaltepeque, por lo que la cipota vestía y actuaba con estilo un tanto distinto al de las muchachas campesinas. Había capturado la imaginación y ejercido una fuerte atracción física sobre Nicho. Con sus ojos negros y su cuerpo tentador, con la señora Teófila no se le apartaba durante la hora del almuerzo o cuando escogían el café. El muchacho se ingenió para darle surcos separados, calculando que la Tilita, que tenía más destreza en la recolección de los granos, habría de dejar atrás a la abuela y con ello abrir un poco el campo para sus avances amorosos. En efecto, a media mañana de aquel día, la distancia entre la anciana y la apetitosa nieta era suficiente como para enamorarla sin mucha interferencia. Se fue rodeando la calle Manzanera, metiéndose después por unos surcos, a cuyas orillas se levantaban dos grandes bálsamos, apartando telarañas con el machete y las ramas con sus brazos, la divisó con su canasta a la cintura, que se le ceñía resaltando voluptuosamente las caderas. Se acercó a ella y comenzó a desplegar sus artes de conquistador.
El miqueo del caporal, parte del folclore de los cafetales de Cuscatlán. Buenos días, Tilita, dijo en tono meloso pero varonil, tocándose el ala de su sombrero. ¿Está abundando el corte? Buenos días, don Nicho, sí algo. Ya ves que soy cholluda para cortar. Sus ojos se movieron coquetos en señal inequívoca de que le agradaba la presencia del mozo. Este se acercó, comenzando a recoger granos de una rama cercana y a tirarlos al canasto de la muchacha. Con cada puñado de granos lanzaba un racimo de deseos. Cholluda, pues, mire cuánto café tiene en el saco. Malaya, si usted me echara mis tortillas, me hiciera mi comida. Los mataría de hambre porque con mi cholla no alcanzaría ni a quebrantar el maíz. Se había acercado ya a la rama que ella tenía agachada. Su brazo tomó el tallo con lo que la muchacha podía coger los granos con ambas manos. Él con la izquierda hurgaba entre las hojas y arrancaba los gajos color grana. Los dedos, como los de un pianista nervioso tocando un teclado vegetal, más parecía acariciar a la muchacha que desgranar las ramas. Pues, aunque me muriera, por fin, que con su cariño no necesitaría ni comer. Ah, don Nicho, tan chucano que es usted. Ya le dije que no me diga don Nicho. Yo soy su amigo, solo llámeme por mi nombre. Los dedos de ambos se enredaron, llenos de miel entre las hojas y los gajos. Se acariciaron las manos, se encontraron los ojos entre la ramazón, sobraban las palabras, pues las miradas, las bocas entreabiertas, los corazones palpitando aceleradamente, lo decían todo. El embrujo del cafetal, con su olor a miel fresca, zumbidos de abejas, con su atmósfera mágica del bosque, hacía propicio el momento para el amor. Los dos rostros jóvenes se iban acercando uno al otro, ciegos al magnetismo de emociones extrañas. Se acercaron las bocas. Bueno, Tila. La voz aguda de la señora Teófila les hizo dar un salto de sorpresa. Tan ensimismados habían estado que no oyeron a la anciana aproximarse entre los cafetos. Celosa guardiana de su nieta, la señora había sospechado algo al oír a lo lejos el cuchicheo y las risitas. ¿Qué fue, nanita?, dijo la muchacha con un mal disimulado nerviosismo. ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué fue? No estás cortando en formal. Estás de chachalaca con el caporal. Estás de chachalaca con el caporal. No, mi alma, usted no ha venido aquí a fandanguear, sino que a cortar. ¿Me oye? Nicho permaneció callado sin encontrar cómo apaciguar a la abuela, ni qué decir para justificar su presencia junto a la muchacha. Vaya mi mamita con lo que viene, dijo ella. Si don Nicho me estaba ayudando a agachar una rama alta y me la estaba teniendo mientras yo cortaba. Vaya pues, mucho cuidado, yo estaré ojo al Cristo. No te andes chiqueando mucho con este señor, o dejamos de cortar y nos vamos para el pueblo de una vez. Señora Teófila, dijo Nicho, tratando de romper su embarazoso silencio. Yo nomás estaba ayudándole a ella. No sea mal pensada. Usted, amigo, es hombre, y todos los hombres son iguales, cortados con la misma tijera. A usted no le ha dicho nada. No le he dicho nada porque el hombre es hombre. Y va como la abeja que va de flor en flor viendo cuál tiene más dulce néctar. No me anden migueleando más a la cipota. ¡Caporalo! ¡Ya está mi surco! Al terminar de cortar un surco, el cortador vuelve a revisar cada árbol, cada rincón en hojarasca para asegurarse que no ha dejado granos en las ramas o en el suelo, y el caporal con su araña de laurel revisa el trabajo hecho.
La araña se mueve ágil, apartando la hojarasca, y sus dedos de palo señalan el grano que se quedó escondido aquí o allá en una rama, bajo la hojarasca o en las cajuelas y hoyos del suelo. Después los cortadores sacan sus costales llenos y los traen a los patios de la casa, donde proceden a escoger con paciencia el grano verde, a quitar palitos y hojas, piedras y polvo, alistando así sus sacos para ser recibidos y anotada la paga por la tarea del día. En ese lapso todo estaba tranquilo. Los promontorios de café se destacan por los patios enladrillados sobre espacios barridos debajo de los naranjos. Las manos prietas por la miel y el polvo pegados en la piel hurgan sin parar, apartando el café verde en un canasto, lanzando palillos y otras basuras a un lado. Aquí me encontré un chacho, grita la Santillos, una niña delgada que ha llegado a cortar con su mamá. El chacho es un capricho de la naturaleza, por lo que dos frutos se funden en uno solo, presentando una forma peculiar que siempre llama la atención a los cortadores. Consideran buena suerte encontrarlos y los guardan como amuletos. A veces se unen hasta 8 o más granos, en lo que la gente designa como peinetas, siendo más raras, constituyen un verdadero hallazgo y son todavía más estimadas. Nicho se encuentra conversando un tanto lejos de la gente con los mozos encargados de las carretas. Guillermo y Jesús se han agregado al grupo. Hablan de todo y ríen cuando Nicho les cuenta de su experiencia con la señorita Teófila, que ya ha ganado fama entre los cortadores por su celo al cuidar a la nieta, así como por su manía de rezongar por cosas baladíes. Hermógenes, atento a un ruido dentro del cafetal, les hace una señal de silencio con el índice sobre los labios. Es un sonido como de una corriente que se deslizara sobre la hojarasca y que se va acrecentando a medida que pasan los minutos. Por momentos pareciera que como una serpiente que se arrastra, haciendo vibrar las hojas secas. ¿Qué es eso vos?, dice el negro Chávez, mostrando el nácar de su dentadura. Son hormigas guerreadoras, contesta Hermógenes con un aire de conocedor. Se han soltado por el cafetal y andan limpiando todo. Se ven después saltar y correr en huida frenética una cantidad de animalitos: saltamontes, grillos, escarabajos, ratones monteses, cucarachas y chapulines. Una bandada de pájaros vuela por las ramas de los cujines, en donde saltan, casi sin saber a dónde huir, las ardillas traviesas y las ratas mico. Aparece después la negra columna como río de alquitrán, formada por millones de hormigas que marchan al unísono, arrastrando cuerpos enteros de insectos, orugas de todos tamaños, pajaritos muertos y otras presas. En la marcha impresionante de las hormigas guerreras, que periódicamente se mueven de una guarida a otra, llevándose todo lo que encuentran a su paso. Marchas que a veces duran días enteros, alrededor de un territorio a menudo bastante amplio. Las exploradoras van adelante de la columna, detectando la presencia de las presas, buscando un sitio adecuado para pasar la noche, en donde albergar a la reina y a las crías, que van protegidas por los cuerpos de miles de hormigas que entrelazan sus patas para formarles una red impenetrable. Las hormigas soldados van siempre una tras otra en la periferia de la columna, protegiendo sus flancos de la posible depredación de otras hormigas o del armadillo. En la marcha de aquel organismo formado por miriadas de individuos dedicados cada uno a funciones específicas en bien de la colonia, perpetuando con su instinto maravilloso su antiquísima especie. La columna se fue yendo por el borde de catedral, mientras una docena de exploradoras llegaban a las raíces de un corozo. Hermógenes comentó: ya van a limpiar esa palma. Esas hormigas babosas no dejan nada, ya van a ver.
En efecto, en pocos minutos, guiado por la esencia de rastreo dejada por las exploradoras, un enorme brazo de la columna se apartó y comenzó a escalar el tronco del corozo. Cuando casi llegaban a las primeras pencas y cuando invadían los racimos amarillentos, un frenesí se apoderó de los habitantes de La Palma. Una colonia de curuncos, hormigas rojizas forrajeras, empezaron a abandonar su albergue, llevando en las mandíbulas sus crías blanquecinas, que no soltarían hasta la muerte. Trataban inútilmente de escapar de los invasores. Ratas, cucarachas, avispas, escarabajos, ranas y lagartijas saltaban como locos suicidas hacia el suelo, donde las esperaba la alfombra negra de aquellos voraces depredadores. Los nidos de las chiltotas colgantes de las puntas de las palmas aparecieron de repente como cubiertas con redecillas tejidas con hilos de carbón. Después terminada aquella tarea, las hormigas se bajaron al otro lado de la palma para incorporarse a la columna que ya marchaba atravesando la atravesando. Bueno, los muchachos se habían quedado admirados del espectáculo que se desarrollara ante sus curiosos ojos. El cafetal les había mostrado con aquel drama lo complejo de su estructura de bosque. Las hormigas guerreras, que han sido uno de los habitantes más antiguos de las selvas tropicales, han logrado sobrevivir en los cafetales junto a miriadas de especies de animales y plantas, y ahí cumplen la función que la naturaleza, con su sabiduría cósmica, les han encomendado, la de limpiar la plantación de todo ser que se esté reproduciendo en exceso. Por eso el cafetal bien cuidado no sufre el ataque de las plagas de gusanos, ni los árboles de sombra son defoliados por larvas y orugas. La hormiga guerrera, junto a las avispas y a los pájaros, los tacuacines y cuzucos y mil seres más, muchos de ellos ignorados por lo pequeño de su tamaño, mantienen un equilibrio en el ecosistema del cafetal. Solo la cacería despiadada, la persecución de pájaros y el uso atolondrado de los insecticidas y herbicidas rompen ese equilibrio y acarrean problemas al cafetalero no avisado. Como les digo, comenta Hermógenes, esas hormigas no le hacen nada a uno si no se mete en medio de ellas, porque pican duro las babosas, pero cuando pasan cerca de un rancho la gente nada más se sale y las deja entrar. En un rato dejan el rancho limpio de chinches, cuerudos, talajes, pulgas, ratas y toda carajada que se meten a la casa. ¿Y dónde viven?, pregunta Guillermo con vivo interés. Yo creo, dice el negro Vicente, para no quedarse sin decir nada, que en las barrancas profundas. No, hombre, corrige Hermógenes, esas animalas viven en cualquier parte del cafetal. Puede ser en el tronco hueco de alguna ceiba o en un hoyo cualquiera. Lo que pasa es que tienen una gran madriguera donde viven todas, debajo del suelo. De ahí salen a traer la comida. Pero en el verano se mueven todas de un lado para otro, porque en el invierno les va mal con los aguaceros. Ok, muy bien. Vamos a terminar acá, la página 93. Y vamos a continuar entonces la próxima semana. Espero que nos vayamos conectando muchos más, se vayan agregando al grupo muchos más. Nuevamente les pido que si tienen alguna recomendación de algún libro de algún autor salvadoreño, que lo propongan ahí, ¿verdad? Esta es una iniciativa para poder hablar acerca de pasatiempo de lectura,
y yo los invito a que ustedes hagan propuestas y que también vayan, si tienen ahí su librito, y que vayan acompañando la lectura. Si no, pues pueden disfrutarlo así, simplemente escuchando la lectura. ¿Ok? Nos vemos en la próxima. Saludos a todos.